Amén. Muy bien. Vamos a leer un poquito el pasaje de 2 Pedro. Empezaron el domingo pasado en el capítulo 2. Yo lo voy a leer en la versión, en la Reina Valera 2015. Saben, yo les recomiendo leer el pasaje. La epístola son 3 capítulos. Son 3 capítulos. Y realmente vale la pena leerla toda completa. Toda completa. Ustedes leen todo completo, los tres capítulos, y tienen una noción global de lo que estamos estudiando. Más allá de que después vayamos por parte. Es bueno cada vez que se pongan, que lean toda la epístola completa, porque es cortita y vale la pena porque nos mete bien en la esfera de lo que el apóstol está hablando. Dice así en el capítulo 2: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún a negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercancía de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Vamos a leer hasta allí. No los bajé. Están en el baúl del auto. No, es una bolsa que hay en el baúl del auto. Su destrucción no se duerme. Acá está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y el domingo pasado empezaron a ver esta acción de los falsos profetas y vieron la presencia, la parte 1 del verso 1, la presencia de los falsos maestros, que primeramente por su mensaje, eran falsos maestros por su mensaje, por reclamar un oficio profético que no habían recibido y por darle un lugar a los dones del Espíritu que en realidad no tenían. Y que Jesús había profetizado de esos falsos maestros. Después vieron también el propósito que tienen esos falsos maestros, que es introducir encubiertamente herejías destructoras. Y su forma es colarse sin ser visto y entrar de manera fingida dentro de la iglesia. Y llegaron a ver también que la herejía es una forma de elección. Vieron que el pensamiento de Pablo, las herejías o los cismas, que son divisiones, aparecen juntos como cosas que deben ser condenadas. Estoy haciendo un breve resumen de lo que vieron el domingo pasado, ¿no? Vieron también que estos falsos maestros no se presentan como adversarios del cristianismo, sino que dicen que están entre nosotros, ¿no? En resumen, cualquier cosa que se oponga o tergiverse las Escrituras puede ser el punto de apoyo para la enseñanza de los falsos maestros. Y entonces, una débil o incompleta información bíblica teológica en los creyentes tienen un costo muy alto para la iglesia. Por eso es importante esto que estamos haciendo, esto de capacitarnos y de entender la Escritura para saber discernir cuando hay algo que no está dentro de los parámetros que Dios quiere.
Y hoy vamos a ver el punto C, que dice el sacrilegio de los falsos maestros. Estamos en la hoja 85. 87 para nosotros. 87 para el apunte más moderno, tal cual. Dice el punto 1C, el sacrilegio de los falsos maestros. ¿Lo pudieron encontrar? Sí. Bueno, dice, y aún negarán al Señor, dice la tercera parte del verso 1. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero además de esparcir falsas doctrinas devastadoras, en la enseñanza de la Iglesia, Pedro agrega enfáticamente que el pecado que cometen es aún mayor porque negarán al Señor que los rescató. Y nuestro Pedro escribe, ¿no? Y dice, ¿qué significa esto? Dice, negarán es un término que significa rechazar o no estar dispuesto o decir con firmeza que no. La expresión que usó el apóstol para denotar una actitud habitual de rechazo, indicando que los falsos maestros rechazan constantemente la autoridad divina. El apóstol no dice en qué forma y de qué manera negaban al Señor. Dice a quien califica de déspotes, que significa soberano o señor, o el que tiene la misma autoridad. Señor es el título que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, y lo dicen ahí. En principio, sin entrar en detalles, el modo en que lo hacían era negar al Señor, pero negando su señorío. Por supuesto, quizás no nieguen exteriormente la deidad, la expiación, la resurrección o la segunda venida de Cristo, aunque es posible que la negación fuese en relación a la segunda venida, como se deduce de lo que escribe Pedro más adelante en el capítulo 3 y el verso 3 y los siguientes. Pero también pudiese ser que negasen alguna matiz de la obra redentora, puesto que Pedro hace referencia a quien los rescató o lo compró. Al negar al Señor, lo que niegan siempre es su autoridad, su dominio, su conocimiento. Y en sí, negar al Señor es rebelarse. Es una forma de rebelarse ante su presencia, ante su autoridad. Y esto es lo que de alguna manera hacen los falsos maestros. Algunos han llegado a ser sectas muy poderosas. Si se fijan, la secta de los mormones, como dice Pedro, salieron de nosotros. La secta de los mormones salió de la iglesia protestante, o la secta de los testigos de Jehová salió de las iglesias evangélicas. Hoy la iglesia universal es muy similar a la iglesia evangélica. Sale de nosotros, pero generan unas formas donde lo importante es la forma y no es el Señor Jesús. Puede ser que por misericordia muchos conozcan a Cristo, por misericordia, pero no deja de ser una secta. Dice que los rescató. Es necesario detenerse en las palabras de Pedro, quien refiriéndose a la relación con Jesucristo, a la relación de Jesucristo con los falsos maestros, afirma que Él los rescató o los compró o los redimió, como dicen distintas versiones. Esta expresión divide un poco a los eruditos. Dice, nos encontramos aquí con la pregunta relacionada con las doctrinas de la elección, la soberanía de Dios
y el libre albedrío del hombre, ¿pueden aquellos a los que Cristo ha redimido llegar a perderse? Esta es la pregunta que nos hacemos muchas veces, cuando estudiamos la palabra, ¿no? En este pasaje la pregunta que subyace es: ¿murió Cristo por todos los hombres o solamente por los que habían de creer? Y acá quiero parar y quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Murió Cristo por todos los hombres o solo por los que habían de creer? Por todos murió, pero otros rechazaron. Porque dice, de tal manera Dios amó al mundo entero. Pero el mundo rechaza. ¿Dice el mundo entero o dice el mundo? ¿Dice el mundo entero o dice el mundo? El mundo. Cuando habla del mundo no habla del sistema del mundo, ¿no? del hombre sumergido en el sistema del mundo. Claro. Me venía un pasaje que dice que el Señor murió en rescate por muchos. No me acuerdo dónde está, pero no dice por todos, dice por muchos. Sí, pero es la versión en cómo se traduce. Dice, Bueno, puede ser. Hay otro pasaje que dice, y por todos murió. por todos. Claro, pero a veces, como dice Alex, ¿no? Todo no quiere decir todo el mundo. O sea, los fariseos dijeron, el mundo se va detrás de él. Y no es literalmente el mundo, era una cantidad de gente que se va. Hoy mismo decimos, todo el mundo cree en esto. Claro. O todo el mundo lo hace, pero no quiere decir que sea literalmente la cantidad de los habitantes del mundo. Pero yo puedo Por supuesto. yo creo que el Señor Jesús murió por todos, pero después, bueno, viene la libre elección, ¿no? Él nos dio la libre elección, entonces Él muere por todos. Ahora, en la libre elección está si algunos le creen o no, lo reciben o no. Entonces ahí pasan a ser menos la cantidad por los que murió realmente, porque fueron los que eligieron a Jesús. Pero yo creo que murió por todos. Claro. Después está la libre elección y no todos creen en él. Entonces ahí entran unos menos, digamos, los que creen en la Siempre- decisión del hombre. Sí, Pero esto en teología se ha discutido del tipo de la reforma y antes, Claro. lo que se llama la expiación limitada. Claro. La teología calvinista, si se quiere, o reformada. Los 5 tiene un puntos punto de que siempre Calvino. defendieron los primeros reformadores, ¿no? De que Cristo murió por su pueblo. Su vida da por las ovejas, el pastor, ¿no? Hay muchos pasajes bíblicos, tanto de una postura como la otra. Yo Claro. creo que Cristo murió por los elegidos, porque no sería sentido Pero, arrepentido su función, ¿qué sentido tendría morir por los que él ya sabía que no le iban a aceptar? O sea, si dice que Dios de antemano los escogió, ¿no? Antes de la fundación del mundo él ya sabía quién iba de creer en él. me encanta. O sea, ¿para qué iba a morir por alguien que ya sabe que no va a creer en él? Me encanta discutir todo esto y no vamos a encontrar una solución porque cada uno tiene el derecho de decidir cómo cree, pero acá en el seminario tenemos que plantear todas estas cosas. Claudio es muy claro en decir que él cree que murió por aquellos que Dios eligió. Después de analizar y estudiar distintas Claro. culturas, llegó a esa conclusión. Yo soy más de pensar, como decía Graciela, ¿no? Que él en realidad muere por todos porque a todos le tiene que dar la oportunidad. Porque sigue Él sabe quién va a elegir, quién lo iba a decidir, quién iba a elegirlo porque a él dice como que Salvador, él no ¿no? ha venido a condenar. Claro, O sea, cada sino uno a salvar. se condena por su propia elección, rechazando. Yo no creo, para mí no existe. ¿Dónde está Dios? Dios no es palpable. Él está acá, pero no lo vemos. me encanta hablar de esto y que podamos explayarnos, ¿no? Y es cierto que no vamos a encontrar lo que realmente Dios en su soberanía y en su gracia determinó desde el principio del tiempo,
Lo importante es que nosotros estamos acá y que entendemos que estamos dentro de lo que Él salvó. Amén. Entre los intérpretes encontramos a los que afirman que la redención de Cristo es ilimitada, y otros afirman que es limitada. Debemos considerar algunos textos que enseñan que Cristo murió por todos para llegar a la conclusión sobre el sentido de la frase de Pedro relacionada con los falsos maestros. Y acá nos da los pasajes, lo cual está buenísimo. Fíjense, en Juan 3:15 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esto habla de lo que hablaba Graciela, ¿no?, que nos da la posibilidad de creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, reconciliando consigo al mundo. Dice otro pasaje en 1 Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Y el otro pasaje que aparece es 1 Timoteo 4:10, que dice que por todo esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, esto que dice acá, que es el Salvador de todos los hombres, no significa que todos se van a salvar. No significa que todos se van a salvar. Un versículo en el Antiguo que dice, supongamos que en un salmo el salmista dice: porque ningún hombre se justificará en tu presencia. O sea, era necesario el sacrificio del Señor, pero estaba, tal como cual, decía Graciela, el que lo decide aceptar y el que no. Este claro, mismo versículo es más aclaratorio, sí, porque dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. claro. Y ahí hace la distinción de lo que decían los chicos acá, que El que no cree, claro. lo que pasa es que Dios, para ser justo, tiene que darle la oportunidad a todos. Claro, si no, ¿No? eso Pero iba a acá decir. se relaciona el debate con la cuestión de la predestinación. Claro. Si hay un grupo predestinado que Dios eligió para ser salvo, Cristo murió por los que no son predestinados, habría como una contradicción en ese sentido. Porque si Cristo murió por todos para que todos sean salvos, entonces ¿por qué Dios eligió de antemano los que van a ser salvos? Porque creo que no hay duda en la cuestión de la predestinación, si bien es un tema debatido, pero creo que la Iglesia en general acepta que hay algunos que fueron elegidos y otros no. Claro. Y yo creo que Cristo murió por los elegidos, los que están predestinados. Es complicado. Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo haré descansar. Y por un lado, la invitación es general, el llamado general, ¿no? Pero por otro lado dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquí viene claro. ¿Quiénes van? Todo lo que el Padre me Todo da. el que el Padre le da. Por eso, ¿Cristo murió por los no elegidos? Esa sería otra forma de plantear la pregunta. Claro. Yo creo que murió por los elegidos. Claro, es un tema que nos llevaría, y creo que lo vamos a entender el día que estemos en su presencia, ¿no? Son de los misterios de Dios. Claro, ¿no? tal Los cual. misterios que el Señor dice, sus pensamientos no son los míos, ¿no? Dice, Entonces ahí entramos en algo que el Señor piensa, algo que está mucho
es más, no sé si es más superior o es superior a lo que nosotros podemos entender. Claro. ¿No? Porque también por eso el Señor Jesús mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. Lo dijo. Y bueno, fíjate si cree en mí, bueno, ahí, dedicale a este. Y no, él dijo a todos es todo. ¿No? Sí, esa es nuestra obligación. Dale. Hay un versículo que dice, porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera al pecador? O algo así, lo parafraseo Sí. un poco. Sí. Cuando te dice que el justo con dificultad se salva, yo entiendo, en mi criterio, que el que está justificado por el Señor, como decía Claudio, el que es elegido, el que es escogido, se salva aunque sea, digamos, llegás arrastrándote con los codos al reino, o con 5 tiros en el cuerpo, pero llegás. Entonces dice, con dificultad se salva, pero ¿qué le espera al pecador? Claro. No, ahí estarían metidos todos los hombres, en lo que hablamos, ¿no? Murió por todos, pero no todos llegan. ¿Qué le espera al pecador? Significa qué le espera a aquel que no entendió el regalo de Dios, que es la sangre de Cristo, ¿no? Que rechazó la sangre de Cristo. Yo entiendo que Cristo es un regalo. Cristo es el don de Dios, ¿no? Es el regalo de Dios para todos nosotros. Y le da la posibilidad al ser humano de aceptar el regalo o no, ¿no? Y es duro cuando te rechazan un regalo. Yo no sé si les pasó alguna vez que regalaron algo y sentiste que lo rechazaron, ¿no? Que no le gustó o que lo menospreció. Una vez le regalé un ramo de flores a una chica, me dice, ay, qué lindo, toma mamá. Y yo me quedé así, y dije, no le regalo nunca más flores. Después le regalé, pero en ese momento fue como que sentí que fue un rechazo. Y resulta que es feo el rechazo al regalo. Imagínense lo que siente Dios si rechazan la sangre de su Hijo. Si Él mandó a su Hijo como regalo al mundo para salvación y lo rechazan. Yo creo que Dios es tan generoso que aunque lo rechaces una vez, Él te sigue ofreciendo. Y lo hace. Porque es amor, ¿entendés? No Claro. puede hacer otra cosa. Y lo hace en este tiempo, y lo hace en este tiempo de gracia. Lo sigue haciendo. Y el apóstol Pedro lo dice también. Cada día sigue dando oportunidad. Claro, pero va a llegar un día donde va a decir, bueno, listo, acá se cierra, ¿no? Acá se cierra. Tal cual. Qué lindo. Dice, la última cita es suficiente para comprender el significado de la frase de Pedro. En este versículo, Pablo enseña que Dios realmente es el Salvador de todos los hombres, pero solo en un sentido temporal, mientras que los que creen en Él se salvan en un sentido eterno. En ambos casos, Dios es el Salvador. En esta vida, todos los hombres experimentan distintos grados del poder protector, liberador y sustentador. Los creyentes lo experimentan en un grado pleno en este tiempo y por la eternidad. O sea, los que creemos disfrutamos desde ya esa salvación. Y eso es lo importante. Este principio se ilustra en el pasaje de Isaías 63 del 8-10, donde queda claro que Dios fue el Salvador de Israel cuando sacó a la nación de Egipto y los cuidó en su peregrinaje en el desierto. Pero Israel se rebeló y Dios se convirtió en su enemigo. Este es un pensamiento análogo del apóstol Pablo. Dios es el Salvador de todos los hombres en un sentido temporal y mayormente de los que creen, en sentido espiritual de que ellos son librados de la penalidad del pecado por la eternidad. Recuerdo a un pasaje de uno de los profetas que dice, y yo no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío.
Lo dice Dios claramente, dando oportunidad constantemente, ¿no? Pero para quien no acepta el regalo, no queda otra que la perdición. Todo el versículo Sí. está relacionado en un sentido, ¿no? Y que es asombroso, creo, porque Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, Jesús, ¿no? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Y eso también parece, Jesús no oraba por el mundo, sino por los que me diste. Y decía que se relaciona, o yo lo relaciono en el sentido, Jesús murió por todo, Jesús murió por los que me diste, el Padre le dio, ¿no? Yo lo veo así, en otros pasajes también. Claro. Ahora, ¿no? Pero el pasaje siguiente, ¿qué dice? El versículo que sigue dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y un poquito más. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y dice después, y no ruego solamente por esto, sino que los que van a creer. Los que van a creer. Los que van a creer también. Pero no ruego por el mundo. El Ajá. pasaje suena como medio cruel quizás, pero dice, yo no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Tal cual, sí. Y yo lo comparo, digo, y decir, Jesús murió, entonces uno decía, ¿por qué me va a morir? Yo creo que es obvio que murió por lo que el Padre le dio. Vale. Sí. Es un poco, viste, especular si se quiere, pero creo que la interpretación tiene sentido, ¿no? Si uno va por el mundo, ¿por qué va a morir por el mundo? Tanto uno como la otra tienen sentido. Lo importante es que nosotros estamos entre esos elegidos. Y que Dios no cambia esa decisión. Eso es lo importante. Todo lo tenemos que saber. Todo lo tenemos que conocer. Lo importante es que nosotros estamos entre esos elegidos. Y que estemos seguros de estar entre esos elegidos. Porque más adelante vamos a ver gente, vamos a ver personas que parecen estar entre los elegidos, pero que no están, ¿no? Que justamente por esto es por lo que Pedro habla, ¿no? Porque dentro de la iglesia hay personas que parecen estar entre los elegidos, pero no están. Y lamentablemente quiero decirles que uno se topa con esto. Y es necesario que nosotros tengamos el conocimiento y la seguridad de dónde estamos parados. La seguridad de que soy elegido por Dios, de que soy un hijo de Dios, de que creo en Él, porque hay falsos profetas, porque hay falsos maestros, que como dice Pedro, vienen a destruir el rebaño, que vienen a hacer carnicería de la iglesia. Y hoy lo vemos, hoy se ve. Y lo vamos a ver, no me quiero adelantar, porque lo vamos a ir viendo. Por eso me gusta todo esto que estamos leyendo, ¿no? Dice la conclusión. Por la obra del infinito valor del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ofrece la salvación a todo hombre. Por los textos citados, no cabe duda que la redención fue para todos, pero no todos se salvan. La universalidad de la salvación en base a la obra redentora no está en la enseñanza bíblica. La condenación de los que se pierden obedece a lo que Jesús mismo dijo. En la cruz se esperó una expiación potencial por la cual Dios ofrece la salvación a todos los hombres y una expiación efectiva. Es decir, si bien la muerte de Cristo era suficiente para redimir a todo el mundo, su eficacia sale a la luz solamente en el pueblo escogido de Dios. Y ahí está diciendo las dos cosas, que fue por todo, pero que fue por los elegidos. Y en realidad lo vamos a saber cuando estemos en su presencia. Perdón que hoy estoy molesto. No hay ninguna molestia. Hay un versículo que dice, creo que en los Salmos, que dice que aún los impíos fueron creados por el Señor para el día del castigo. Uh-huh. Sí.
Ella te está diciendo como que creó. Y bueno, de Judas mismo dice, de los que me diste no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición. O sea, él sabía que Judas iba a estar entre ellos, pero que en realidad no iba a creer. Igual lo amó. A pesar de Lo amó hasta el fin. Eso es lo importante, yo creo. Y no entraría, no quiero entrar en un debate posible, pero si Judas se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Bueno, la palabra dice que era el hijo de perdición, o sea, Dios sabía que no se iba a arrepentir, pero si Judas se hubiera arrepentido. Y es debatible porque ella claro. Entraba en su reino. Sí, pero por otro lado estaba predestinado, ¿no? O sea, siempre hay algo, ¿no? Dios conoce todo. Dios conoce el cuadro completo. Podríamos seguir hablando de esto, ¿no? Son las cosas insondables de Dios que no vamos a comprender. Lo que sí tenemos que comprender es todas las posturas, no debatir o no discutir o tratar de convencer al que cree. Yo no lo voy a convencer a Claudio, tratar de convencer de que mi forma de creer es mejor que la de Claudio o que la de cualquier otro, porque no tiene sentido. No tiene sentido, porque nosotros, lo importante es que somos salvos, que somos hermanos, que creemos en el mismo Dios y que tenemos una salvación por disfrutar y una tarea para realizar, que es llevar a Cristo al conocimiento de la verdad a aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Si observamos las palabras, negaban al Señor que los rescató, a la luz del contexto más amplio descubrimos una clave. Notamos que en algún momento estos falsos maestros confesaban el nombre de Cristo porque decían que le conocían a Él y al cambio de la justicia. A ver, quiero leerlo bien. Si observamos las palabras, negaban al Señor que los rescató. A la luz del contexto más amplio descubrimos una clave. Notamos que en algún momento estos falsos maestros confesaban el nombre de Cristo porque decían que le conocían a Él y al camino de la justicia. Dieron a conocer que Jesús los había comprado, pero eventualmente rechazaron a Cristo y dejaron la comunidad cristiana. Como escribe Juan, aunque salieron de nosotros, en realidad no eran nuestros, dice en 1 Juan. Por lo tanto, su negación de Cristo demostraban que ellos no habían sido redimidos. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Hay gente que está dentro de la iglesia, que vive con nosotros, pero que en realidad nunca conoció a Cristo, al igual que Judas. Al igual que Judas. En síntesis, Pedro se refiere en este versículo a los falsos maestros que niegan a quienes los rescató en sentido potencial, teniendo mayor condenación, puesto que para enseñar falsas doctrinas se requieren conocer las verdaderas. Conocían sin duda el mensaje de la gracia, pero negaban la eficacia salvadora porque negaban al Salvador. Sin ser dogmáticos, podemos pensar con suficiente base bíblica que nunca conocieron al Salvador como suyo personal. O sea, creemos que nunca fueron salvos, que nunca realmente entendieron el mensaje aunque estuvieron con nosotros. ¿Pasa esto? Sí, pasa. Yo hice toda la secundaria. Soy maestro mayor de obra. ¿No es cierto? Aprobé todas las materias. Sin embargo, muchos años después, entendí algunas cosas que había estudiado y que había aprobado. Muchos años después. Tal vez por determinadas prácticas, por otras cosas que me llevaron. Digo, esto es lo que aprendí en determinada materia en la secundaria.
pucha, pero yo me había recibido. Yo puedo construir un edificio de 4 pisos. Pero entendí mucho después. Y eso nos pasa a nosotros también. Estamos en un lugar. Compartimos, creemos, pero a veces no terminamos de entender. Y mucha gente no entiende nunca. Y va a llegar el día del juicio y no entendió. Y no entendió. Y entonces podemos decir que no fueron salvos. De cualquier manera, no es algo que vamos a determinar nosotros. Es algo que va a determinar el Señor. Amén. Un pasaje que habla, habría que estudiar el contexto, ¿no? Que dice, mujercillas cargadas de pecado siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. No sé, claro. Por ahí. Sí, lo dice el apóstol Pablo. Pablo. Y siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Claro, tal cual. Bien, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Acá en la Reina Valera 2015 dice, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Siempre estamos en el verso 1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos falsos maestros, a través de la historia, alcanzarán a sí mismos, sobre sí mismos, destrucción repentina. En el Antiguo Testamento se anuncian los juicios de Dios que estaban dispuestos sobre los falsos profetas. Pero no menos impresionantes son los que el apóstol anuncia en los versículos siguientes. Dice, estos falsos maestros con sus falsedades y propósitos estaban colmando el vaso de la paciencia divina, que actuarían en forma repentina o rápida o pronta sobre ellos, con sus falsedades y propósitos. Estaban colmando el vaso de la paciencia divina. Yo no sé si ustedes vieron la película Dejados Atrás. ¿Alguno la vio? La película Dejados Atrás habla del arrebatamiento, ¿no? de la iglesia. Pero muestra un pastor que se queda. Un pastor que se queda. Era pastor. Y claro, y hay algunos de la iglesia que cuando se dan cuenta que parte de su familia se va, dice, desaparece, van a la iglesia y se encuentran con el pastor y dice, pero ¿cómo estás acá? ¿Y vos por qué estás acá? Evidentemente no creímos. Y bueno, toda la película trata de ver cómo van a pasar el tiempo de la gran tribulación. Está muy buena, es muy imaginativa. No podemos llegar nunca a imaginar o a entender lo que puede ser ese tiempo si es que fuera así. Si es que la iglesia lo tiene que pasar o no, porque algunos creen que no lo van a pasar, pero otros creen que sí van a pasar la tribulación. Y hay base bíblica para ambos puntos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es esto, ¿no? Que me impactó y me quedó en la memoria, porque esto lo vi hace mucho tiempo, ¿no? Era un pastor que se había quedado. Un pastor que realmente no había creído, a pesar de que predicaba eso, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a leer el verso 2 y 3. Dice, y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causas de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Y acá vemos las prácticas perversas que tienen
los falsos maestros. Dice, Pedro revela a qué situación lleva la adhesión de las falsas enseñanzas. Presenta una descripción gráfica de la suerte de los cristianos crédulos que siguen a los falsos maestros. Demuestra además que su ejemplo sirve como una dura advertencia. Es muy claro que las dos posiciones que hoy manifestamos acá no son una falsa enseñanza, ¿no? Están dentro de la Biblia y son posibles. Eso no es una falsa enseñanza. Aunque algunos de nosotros pensemos distinto. Pero los falsos maestros enseñan herejías que van en contra de lo que Dios realmente dice y manda. Dice, tienen éxito estos falsos maestros muchas veces, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El efecto de esta infiltración en la comunidad cristiana es dañino. El resultado de la actuación de los falsos maestros se precisa aquí, y muchos. No se trata de que alcanzan a unos pocos, sino a muchos. A pesar de la enseñanza y del consejo apostólico, numerosos cristianos estarán dispuestos a escuchar fábulas artificiosas que resultan atractivas. No solo porque se trata de enseñanzas, sino que el mal ejemplo de ellos impacta y atrae a muchos. A estos se les llama más adelante almas inconstantes, en el 2.14. Hoy se predica mucho el Evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Vení, ofrendá y Dios te va a dar mucho más. Vení, ofrendá y Dios te va a dar mucho más. Y se predica esto y no se predica la salvación de Cristo. Hoy se predica el pare de sufrir. El pare de sufrir. Y sabemos que en la Biblia el Señor Jesús dice que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a tener sufrimiento, ¿no? Pero acá se predica el pare de sufrir. Y es toda solamente una parte, sí, Dios está para consolarnos, para sostenernos, pero es solo una parte, no significa que las pruebas o las situaciones no las vamos a tener, ¿no? Que eso es lo que atrae a la gente, parar de sufrir instantáneamente. Claro, sí, Yo claro. pensaba que quizás englobándolo todo un evangelio humanista, ¿no? Que se ocupa más de las necesidades del ser humano, sin tener en cuenta la necesidad primordial, que es la paz con Dios, la salvación, ¿no? Si bien la sanidad sí es bíblico, pero si se aplica solamente sanidad y no la necesidad de tener paz con Dios y convertirse, es humanista, o sea, es para también yo, para ser prosperado yo, para tener yo tranquilidad, Para esta vida, centrado en el ser humano, Tal cual. y no en Cristo. Y no en Cristo, exactamente. Ese es el tema, ¿no? Y también a veces en las mismas reuniones lo que se pretende quizás presentar un show para satisfacer a todos y que están contentos, ¿no? Y Afectar las emociones. Con la excelencia, pero cuando eso se suplanta el mensaje de la palabra y del Evangelio que salva la muerte de Cristo, la resurrección, y aún las La dificultades que doctrina, vienen, y aún la doctrina. la doctrina, Queda por detrás. pero se hace énfasis en lo exterior, ¿no? En una necesidad real del ser humano, de salvación. ¿De qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero y perder su alma? ¿No? Claro. Nunca tenemos que olvidarnos que el centro de nuestra vida es el Señor, ¿no? Nunca tenemos que olvidarnos que el centro de nuestra vida es el Señor. El centro de nuestra adoración es el Señor. El centro de lo que vivimos es el Señor. El centro de lo que nos pasa es el Señor. Y de todo lo que tenemos es el Señor. ¿Sí, Vita? Es como cuando Jesús les dijo a los apóstoles cuando los fue enviado,
estaban gozando así. El Señor les dijo, no se gocen por él, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Exacto. Eso tiene que ser nuestro anhelo, nuestro esfuerzo. Nuestro objetivo, Nuestro ¿no? objetivo que esté en su presencia, ¿no? Agradar a Dios, servir a Dios con todo nuestro ser. Tal cual. Como dice, ¿de qué nos sirve el mundo que ganemos, que tengamos mansiones, riquezas, si eso no nos sirve de nada? Tal cual. Dios suplirá la necesidad que tengamos conforme a sus riquezas en gloria. Dice. Amén. El ejemplo de los falsos maestros aquí se denomina aselgeias. Bueno, se me lengua la traba, ¿eh? Se denomina aselgeias, que en el griego clásico tenía las acepciones de impudicia, descaro, grosería, desvergüenza y se traduce en la Reina Valera revisada como disoluciones y en la NBI como prácticas vergonzosas. ¿Cuáles eran estas prácticas vergonzosas? Cuando Pedro se refiere a los perversos habitantes de Sodoma, usa la misma palabra. Debe entenderse que estos perversos vivían una vida licenciosa de excesos y abusos sexuales. Los falsos maestros eran opuestos a toda ley moral. Por eso es lógico que Pedro les acuse de introducir herejías destructoras. Y a esto viene eso que hablaba Claudio antes, de estas mujeres que, ¿cómo fue el texto que dijiste? Cargadas de pecado, siempre están aprendiendo y nunca llegan a conseguir. Bien, la enseñanza y la práctica deben ir de la mano. Lo que los falsos maestros enseñaban, eso también practicaban, con el inevitable resultado que los cristianos que le seguían justificaban la vida licenciosa como lícita, arrastrándose con su mal ejemplo a muchos de ellos. La consecuencia de esta diabólica enseñanza y ejemplo de vida es que el camino de la verdad será blasfemado. Qué terrible esto, ¿no? Porque hoy lo vemos muchas veces. El camino de la verdad es blasfemado por determinadas personas, por la actitud de determinadas personas, ¿no? Y donde nos engloban a todos los cristianos. Hay una serie en Netflix que se llama El Reino, ¿no? Que no, yo no la vi, pero que sé que se trata de esto, de los chanchullos que se realizan dentro del ámbito evangélico. Y es una pena. Es una pena, porque si hacen una película es porque pasa, ¿no? Es una pena. La consecuencia de la diabólica enseñanza y ejemplo de vida es que el camino de la verdad será blasfemado. Se difamará el camino de la verdad. Esta expresión se refiere a la doctrina correcta y a la predicación precisa del Evangelio. El resultado de la observación del mundo es el resultado de la observación del mundo sobre este modo de vida cristiana. Es por causa de los cuales los falsos maestros y de la destrucción espiritual que dejan a su paso que el mensaje bíblico es difamado y desacreditado. Con mucha frecuencia los hombres rechazan la verdad de Dios por el mal testimonio de los creyentes. Por causa de aceptar las falsas doctrinas y caer en la inmoralidad, lo que el creyente está expresando al mundo es que él no cree lo que afirma creer. Lo leo otra vez. Por causa de aceptar las falsas doctrinas y caer en la inmoralidad, lo que el creyente está expresando al mundo es que él no cree lo que afirma creer. La verdadera doctrina debe producir una verdadera vida. La vida del creyente
o sirve de instrumento que glorifica a Dios o le desprestigia ante el mundo. Y dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y a ver, quiero ver cómo venimos. Sí, tenemos 10 minutitos más, podemos ver la motivación de los falsos maestros. Dice el verso 3, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es terrible lo que dice Pedro sobre los falsos maestros. ¿Qué es lo que motiva a estos falsos maestros? La respuesta es breve. ¿Qué cosa? La avaricia. Es decir, su motivo esencial o su propósito con la enseñanza de la mentira y la práctica inmorales no son por tanto justificar inclinaciones pervertidas, aunque participan de todas esas actividades, sino el interés económico que pueden obtener a quienes son engañados por ellos. ¿Nunca escucharon a alguno que les diga cómo manejan plata? Yo me parece que me voy a hacer pastor. ¿Nunca lo escucharon? ¿Vieron? Y eso es Porque es verdad, porque uno ve las cosas, cómo son engañadas las personas. Claro. Pero hay algunos que con esa motivación de avaricia se introducen solamente... Ahí está, yo la miré a la serie de la del Reino, Sí. y ellos se movían por la plata, por la cantidad de plata que es más, la atesoraban en las paredes a la plata. Ajá. Poder a él era lo que él quería, el poder, pero se hacía el buenito, se hacía el pastor, se hacía el que amaba la iglesia, ¿no? Y por atrás hacía cosas aberrantes con niños, ¿no? Entonces es una clara muestra del falso profeta. Del falso maestro. Sí. ¿No? Terrible. Dice, el término avaricia, para la avaricia, pleonexia en griego, tiene que ver con un incontrolado e intenso deseo por el dinero y la riqueza, que tiene relación con la codicia. Por eso más adelante el apóstol dirá que son expertos en la avaricia, así lo dice la NBI. Son expertos en despojar a los creyentes de los bienes materiales. Esta acusación que aparece en distintos lugares de la Biblia es característica para quienes son unos charlatanes, motivadores de las emociones y contrarios a la verdad de la sana doctrina. Y acá quiero que leamos en la NBI, 1 Timoteo, alguien que lo tenga, 1 Timoteo 6, 5 y 9 y 10, y 1 Pedro 5 del 1 al 3. 6, 5 y 9 y 10. 1 Timoteo 6, 5 y 9 y 10. ¿Lo leo? Sí, ¿lo tenés? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Y 9 y 10 dijiste? Sí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro. Fíjense, en la NBI dice de esta manera, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Y qué dice 1 Pedro 5 del 1 al 3? ¿Alguien lo tiene? ¿En Reina Valera? Pues, Si está en la NBI, mejor. no, pero, Bueno, léelo en la Reina Valera. 5, 1 al 3. Dice, ruego al
los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Claro. Acá en la NBI dice, pastoreen al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Dice, para conseguir sus propósitos, estos mercaderes de la religión usan palabras fingidas, adaptadas para el propósito, que son falsas e inventadas. Los falsos maestros tienen que ver con una doctrina falsa. Su teología no se basa realmente en la verdad bíblica, sino que simplemente la moldean por medio de falsos argumentos con el fin de que aparezca como verdadera. Y con estas artimañas convierten en mercancía de compra-venta a los creyentes. Estos enemigos de la palabra no han dejado de estar presentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Con mentiras perversas se consiguieron fondos para edificar grandes templos, afirmando la liberación de las almas de familiares o amigos que habían muerto. Y dice, acá nos dice como ejemplo la venta de indulgencias en la época de la Reforma. O sea, no es de este tiempo solamente, ¿no es cierto? Ya estaba en el tiempo del apóstol Pedro y siguió por mucho tiempo, ¿no? Y en los primeros siglos fue terrible esto, ¿no? Y hoy también. En la actualidad, el llamado Evangelio de la Prosperidad está cosechando gran cantidad de dinero que ingenuos dan al ser enseñados que la ofrenda a Dios hace que Él esté agradecido y devuelva esa ofrenda en bendiciones económicas multiplicadas. A esto se agregan los falsos dones y los falsos milagros, la espectacularidad de las manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo, que no son sino producto de la superchería humana. Muchas veces vemos milagros inventados. El apóstol se refirió a la perversidad y consecuencias que acarrean los falsos maestros sobre muchos, y seguidamente al castigo que está destinado para ellos. Enseña que si bien su condenación eterna, como es natural, será luego de su muerte, ya está determinada y preparada de largo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor también sabe quiénes van a ser, y lo sabe desde antes de la fundación del mundo, quiénes van a ser mercadería de la iglesia. Y su destino está preparado desde largo tiempo. ¿Cuál es el significado de la expresión ya de largo tiempo? Ya terminamos. Se traduce en la palabra ekpalai, que significa desde hace muchísimo tiempo. Pedro explica que este término en contexto subsiguiente, cuando describe el destino de los ángeles caídos y la destrucción de la gente pecadora en los días del diluvio y la condenación de Sodoma y Gomorra. A lo largo de la historia, el primer pronunciamiento del juicio sobre la serpiente del huerto, Dios siempre ha condenado a todos aquellos que pervierten y distorsionan la verdad divina. Y con la expresión no se tarde y su perdición no se duerme, Pedro confirma la seguridad de que este juicio se cumplirá inexorablemente. De modo que la condenación y la perdición se personifican como preparadas y despiertas para lanzarse sobre ellos, como si fuera un verdugo que permanece despierto, listo para administrar la justicia de la sentencia de condenación de parte de Dios sobre aquellos que falsifican su palabra. Es más, el hecho mismo de la presencia de los falsos maestros es seguridad de que el juicio está cerca. Juan escribe: hijitos,
ya que es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, dice Juan, 1 Juan 2:18. Qué buen tema, que tuvimos hoy. Cómo prepararnos, cómo estar atentos, siempre para saber y para defender la verdadera doctrina y lo que realmente creemos en Cristo. Y estar atentos, Hay una nota sobre las herejías que está excelente, que la vieron la clase pasada, Así que la clase que viene empezaríamos con la condenación de los falsos profetas, que es el capítulo 2 del 4 al 9. ¿Oramos? ¿Les parece? Papá, muchas gracias por poder compartir tu palabra, por poder aprender más, abrir nuestros ojos siempre, meditar juntos, enseñarnos mutuamente de tu palabra y entender, Señor, de tu parte lo que nos hablas al corazón. Señor, hacenos sabios, inteligentes, despiertos, sagaces, para saber, para discernir, Señor, tu verdad siempre, y no permitas que el enemigo nos engañe jamás, sino que podamos ser una luz tuya en todo lugar donde estemos y con quien estemos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.